Para hacer frente a los desafíos que afrontamos en la coyuntura actual, debemos liderar con entusiasmo, ilusión y confianza. Mario Alonso Puig, reconocido experto en neurociencias y psicología positiva, conferencista con más de 20 años de experiencia y autor de 10 libros sobre liderazgo, salud, bienestar y felicidad, nos invitará a generar nuevos proyectos y abrirnos a otras posibilidades. Queridos amigos, vamos a hablar de liderar en una nueva realidad. Yo creo que hay poca duda de que lo que estamos viviendo no es una situación puramente coyuntural, que pasa y volvemos a lo anterior, sino que estamos en una situación que es coyuntural y es estructural. Es decir, que habrá cosas del pasado que las podamos mantener y habrá cosas nuevas que tendremos que abrazar, que aceptar como parte de la nueva realidad. ¿Y cómo liderar en estos momentos? Pues fijaros, hemos pasado de un mundo conocido a un mundo fundamentalmente desconocido, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Cómo adaptarnos? Y no solo cómo adaptarnos, sino cómo florecer en esta nueva realidad. Porque el liderazgo consiste en esto, consiste en inspirar a otras personas para que desplieguen su mejor versión. Y os voy a contar una pequeña historia y vamos a ir de la mano de un científico. La pequeña historia es una historia de Alejandro Magno, desciende de Macedonia, vence a las ciudades-estado griegas, empieza a invadir toda Asia Menor y cuando llega a lo que correspondería actualmente a la cordillera del Hindu Kush, que separa Afganistán de Pakistán, uno de sus generales le dice: Alejandro, no podemos seguir. Y Alejandro Magno dice: ¿por qué, general? Porque aquí se acaban los mapas. Lo que aquel general le transmitía es que donde se te acaba tu mapa mental, tu espacio familiar, eso es el fin del mundo y que solo los locos salen más allá, salen de ese mapa, de esa zona conocida y familiar. Parece ser que la contestación de Alejandro Magno fue: general, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos descubren lo que hay fuera de ellos. Fuera de aquel mapa no solo se encontraron con sitios fascinantes, sino con un país único, la India, con su cultura, con sus riquezas, con su flora, con su fauna. Es decir, de alguna manera los seres humanos nos sentimos muy incómodos cuando abandonamos lo familiar, nuestra zona de confort, porque la sensación que nos da es que estamos perdidos, que no tenemos nada que hacer, que no tenemos recursos interiores para salir adelante y nos llenamos de ansiedad, de angustia y a veces de desesperanza. El científico es Charles Darwin. Charles Darwin tiene una frase muy actual. Dijo: no es la especie más fuerte, ni siquiera la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Adaptarse implica reconocer que el nuevo territorio es eso, nuevo, es incierto, es desconocido, es cambiante, pero no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser peor que el territorio anterior. Claro que hay nuevos obstáculos, claro que hay nuevas dificultades, también hay nuevas posibilidades. Y esto es muy importante en el liderazgo porque fijaros, si yo ante un entorno nuevo, ante un entorno diferente, cuando he cruzado, metafóricamente hablando, la cordillera del Hindu Kush, me lleno de miedo, me lleno de angustia, me lleno de frustración, se ha podido comprobar que se produce un cambio importantísimo en el funcionamiento del cerebro humano. Y la parte anterior del cerebro, lo que se llaman las regiones prefrontales, que son las que nos tienen que ayudar a pensar con claridad. Fijaros lo importante en un entorno nuevo, pensar con claridad, fijarnos en lo importante, descubrir patrones nuevos, ser más creativos, ser más emprendedores, colaborar mejor. Esas zonas reciben menos sangre, con lo cual funcionan muchísimo peor. Mientras que si una persona se enfoca en la búsqueda de la oportunidad, por disfrazada que esté, por oculta que se encuentre, esas regiones prefrontales del cerebro van a recibir la sangre que necesitan. Y esa persona va a ser capaz de encontrar la oportunidad aunque esté escondida detrás de la dificultad. Va a ser capaz de generar encuentro con otras personas. Va a favorecer que haya una alineación
de mentes y corazones en un propósito común. Y eso es el liderazgo. Nosotros hemos tenido un neurocientífico absolutamente único en la historia. Él gana el Premio Nobel de Medicina en 1906, don Santiago Ramón y Cajal. Y este hombre, sin poderlo demostrar porque no existía tecnología en aquel momento para demostrarlo, dijo algo que no se nos debe olvidar nunca. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Don Santiago hablaba de la reinvención del cerebro. Necesitamos un cerebro más capaz, más humilde, más creativo, para hacer frente a los desafíos que nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar precisamente cuando hemos cruzado metafóricamente esa cordillera del Hindu Kush y estamos explorando un terreno nuevo que en este caso, en la historia de Alejandro Magno, fue la India. Por eso, los verdaderos líderes en la nueva realidad son personas que transmiten ilusión. Son personas que están entusiasmadas, no porque no vean las dificultades, no porque no tengan sus penas, no porque no tengan sus tristezas, no porque no tengan sus angustias, sino porque están dispuestos a superar esa dificultad, a dar un sí a la vida, un sí en grande. Son personas con ilusión, son personas con entusiasmo, son personas que mantienen la confianza en sí, en sus colaboradores, en el universo, que no es un universo azaroso, que como maravillosamente describe el gran escritor brasileño Paulo Coelho, es un universo que confabula a tu favor, aunque no lo veamos, aunque muchas veces en nuestra ignorancia no seamos conscientes. Entonces esto nos ha de permitir avanzar con esa ilusión, con esa confianza, con esa serenidad y con ese entusiasmo. Y entonces empezará a emerger esa creatividad, esa capacidad emprendedora que todos necesitamos para generar nuevos proyectos, para abrirnos a nuevas posibilidades. En una ocasión tuve la oportunidad de estar con una mujer que había pasado mucho tiempo con los indios navajo. Y los indios navajo tienen una historia sumamente potente. Ha sido la guía a lo largo de toda su historia. Hablamos de muchos y muchos siglos. Y de alguna manera esta historia lo que refleja es la lucha que hay en todo ser humano. El ser humano que se agarra a lo conocido, el ser humano que no quiere salirse de su mapa y el ser humano que quiere volar, el ser humano que quiere conocer nuevas dimensiones, que quiere encontrarse con nuevas opciones en su vida. Y la historia es la siguiente. Dentro de mí está teniendo lugar una terrible batalla. Por un lado está el águila majestuosa. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí. Se justifica su propia presencia diciendo que él es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Si yo cada día estoy pensando en lo que he perdido, en las dificultades del camino, en que no soy capaz, en que esto es muy difícil, en que no hay manera de adaptarse, yo estaré alimentando al lobo. Si yo, por el contrario, considero que esta es una oportunidad para cooperar más, para ayudarnos más, para ser más generosos, para ser más entusiastas, para confiar más, estaré alimentando el águila. Y al final, nuestra vida se irá desplegando dependiendo del personaje que hemos alimentado. Yo lo que quiero desearos de todo corazón es que alimentéis a vuestra águila. No hay que enfrentarse con el lobo, pero hay que alimentar al águila. Cuidaros y un abrazo enorme.